Listo, ya estamos. Ajá, ya estamos todos. Muy bien, bienvenidos nuevamente a todos. Y bueno, con la ilusión grande de este, tal vez último momento del curso, esta oportunidad última del curso, ¿no? Pero sin duda luego, pues, se abrirán muchísimas oportunidades para compartir las reflexiones sobre el tema del cuarto módulo, ¿no? Que es la relación ejecutivo y legislativo, esta permanente crisis y tensión que se ve en nuestro país y en varios países de América Latina, que suele derivar en algunos casos en caídas, ¿no? de gabinetes, en el cierre del Congreso y en la convocatoria de elecciones. Y bueno, aunque ayer el doctor Salvador Romero nos precisó que era básicamente parte de la cultura política, sobre todo de los países andinos, y bueno, seguro ahora conversaremos sobre eso. Y pues ni qué decir que luego de este momento, de este compartir, vendrá este rol tan importante en cada uno de ustedes de ser vehículos de transmisión de todo lo que se ha aprendido, ¿no? En estas 4 sesiones. Y bueno, pero todavía no nos adelantemos a estas proyecciones y más bien empecemos, ¿no? Con vuestras exposiciones, vuestras reflexiones. Vamos a empezar con el grupo número 1, integrado por la doctora Delia, Mervin, Eduardo, Julio. Adelante, por favor. Buenas noches con todos los presentes. Efectivamente, continuando con el curso y los temas a tratar el día de hoy, el análisis comparativo de los mecanismos constitucionales que viabilizan la relación del control político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nuestro grupo ha tenido a bien realizar el análisis comparativo entre nuestro país y el país de Brasil. Entonces, como primer punto, con respecto a los mecanismos del Poder Ejecutivo, para este control tenemos en el caso de Perú, por ejemplo, se encuentra en el artículo 134 de la Constitución Política, que es la disolución del Congreso. Hay una facultad que tiene el Ejecutivo para la disolución del Congreso, y respecto a los mecanismos del Poder Legislativo, esto se da conforme a lo establecido en el artículo 132 de la Constitución, que es ante el rechazo, ¿no?, de la cuestión de confianza. En el caso de Brasil, por ejemplo, con respecto a los mecanismos del Poder Ejecutivo, no existe, ¿no?, esta figura que viabilice, ¿no?, al Poder Ejecutivo que pueda disponer la disolución del Congreso o Parlamento. Creo que esto es un punto importante a señalar, a destacar, pero sí hay un mecanismo que está eminentemente diseñado para que el Poder Legislativo, el Parlamento, sí le corresponda exclusivamente esta especie de proceso contra el presidente y altos dignatarios del país de Brasil, ¿no? Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 51 también de la Constitución brasilera. Está la autorización para que se dé por las 2/3 partes de los miembros, ¿no? Ellos inician el proceso, tanto al presidente como al vicepresidente de la República, y también en el caso de los ministros de Estado. ¿Quién persigue y juzga? Esto se encuentra señalado en el artículo 52, ¿no? Le corresponde exclusivamente al Senado Federal. Esto es en cuanto a los delitos por responsabilidad, ¿no? Como podemos, haciendo un símil, por ejemplo, en nuestra legislación, podemos compararlo, ¿no?, al tema, por ejemplo, de las infracciones constitucionales que pueden cometer también estos altos funcionarios en nuestro país. Y con respecto a establecer digamos, estas causales para que puedan ser sometidos a este mecanismo, ya lo establece también
tiene un amparo constitucional, está en el artículo 85 de la Constitución Política Brasilera, y está pues referido a digamos, los temas que tienen que ver con la existencia, dice, de la Unión, el libre ejercicio del poder legislativo, del poder judicial, del Ministerio Público, los poderes constitucionales de las unidades de la Federación, o sea, como una especie de intromisión por parte del Ejecutivo, ¿no? El buen funcionamiento de estos poderes. Entonces, esto viabiliza, ¿no? Que el Parlamento realice este tipo de control. Por ejemplo, también en el caso del ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales. Como otro punto también tenemos la seguridad interna del país, la probidad en la administración. En punto 6, por ejemplo, también tenemos la ley presupuestaria y finalmente el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales. Creo que como ejemplos de estos casos de destitución que han ocurrido en Brasil, tenemos dos. En el caso, por ejemplo, del presidente Collor de Mello, que se dio en el año 1992, y en el caso también de la presidenta Dilma Rousseff, que fue, perdón, en el año 2016, un pequeño error de tipeo. Creo que lo más sonante en este caso, tanto en el caso de Collor de Mello como en el caso de Dilma Rousseff, ambos sometidos luego del control político por el control jurídico ya judicial. En ambos casos, pues no se les pudo probar, ¿no? Los supuestos ilícitos penales que en el caso de Dilma Rousseff, ella sometida después al, al tema judicial, no se le encontró tipo de responsabilidad, ¿no? No se comprobaron estos ilícitos penales que supuestamente se le habían imputado y que dieron pie a su destitución. Voy a dar pase a la doctora Delia para el tema de conclusiones que también lo va a desarrollar con el doctor Julio, ¿no? Que también es integrante de este grupo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias, buenas noches. Rápidamente damos paso a las conclusiones que hemos arribado como grupo. Como podemos apreciar, compañeros, en el tema de nuestro país, ya la legislación es conocida, pero hay un tema bastante curioso. Nosotros tenemos, a diferencia de Brasil, la figura de la vacancia. Y en los últimos acontecimientos políticos que hemos atravesado, se ha dado pues esta singularidad de que la vacancia ha sido primero aplicada, desnaturalizándose la figura que es pues básicamente la de incapacidad moral, que tiene otra naturaleza. Sin embargo, ha sido mal utilizada políticamente de acuerdo a la doctrina y confundiéndose como si fuera un juicio político. El juicio político tiene otra sustancia, otra raigambre, y por lo tanto, pues, tanto así que en los casos conocidos de vacancia en nuestro país han merecido posteriormente la aplicación del juicio político, ¿no? Entonces, eso también nos debe hacer reflexionar y repensar hasta qué punto el tema de la vacancia tiene que ser bien regulado en la Constitución o eliminado de la Constitución para que no se malutilice o se tergiverse su sentido, confundiéndolo con lo que es el juicio político. En Brasil, como podemos apreciar, tiene un sistema parlamentario muy predominante. Hay bastante fuerza del Parlamento para poder inhabilitar a la figura presidencial. Eso tal vez podría generarnos también la reflexión que permite a la política brasileña siempre tener un control efectivo sobre su figura presidencial, pero también el Parlamento tiene también responsabilidades respecto a la aplicación de esta figura de juicio político, y que a nuestro parecer hasta el momento ha sido de manera responsable su aplicación. No obstante, que el régimen presidencial, cuando luego de unas votaciones genera al mismo tiempo un sistema electoral representativo, pero al mismo tiempo, por las bases proporcionales de los partidos, se genera una fragmentación. Ello también impide que esta figura del juicio político pueda ser debidamente utilizada o ejercida. Me explico mejor.
Si un presidente no tiene una fuerza en el Parlamento, puede ser fácilmente pues destituido, inhabilitado para los fines o intereses de la mayoría parlamentaria que muchas veces pues conversa o simplemente se entra en connivencia para traerse abajo a un presidente. No me voy a extender más, le voy a dar paso a mi compañero, a Julio, para que pueda culminar con las conclusiones arribadas. Muchas gracias, doctora. Para agregar nada más a las conclusiones que ha comentado la doctora Delia Espinosa, lo que como grupo nos llamó la atención al hacer el análisis constitucional, en realidad no solo de Perú ni de Brasil, sino que también pudimos revisar, por ejemplo, la regulación o la constitución o las normas constitucionales que regulan el juicio político en Argentina o en Colombia o en Venezuela. Advertimos de que el juicio político que tenemos tal cual como un mecanismo de control de parte del legislativo respecto del ejecutivo nos ha llevado hacia lo que incluso se ha denominado como una parlamentarización peruana, ¿no? Tenemos en teoría un sistema presidencialista, pero como bien decía la doctora Espinosa, los últimos procesos electorales nos están evidenciando de que cada vez va siendo más complicado de que la fórmula presidencial que gane en los procesos electorales no tiene una mayoría en el Parlamento, ¿no? Aunado al hecho de que tenemos una segunda vuelta y de que el Parlamento se elige precisamente en esta primera vuelta, ¿no? Entonces, todos estos factores nos llevan a reflexionar y justamente es lo que queríamos también plasmar como conclusión en este plenario. Deberíamos, como ciudadanos, como personas que nos interesa el derecho electoral o los sistemas electorales, plantearnos la posibilidad tal vez de modificar o reformar el juicio político tal cual se hace, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Donde se exige constitucionalmente que en los juicios políticos contra el presidente, quien preside el Senado, en estos juicios políticos, por ejemplo, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo cual le da, si bien un juicio político, como su propio nombre lo indica, no es un juicio de responsabilidad judicial. Sin embargo, el hecho de que en Argentina se incorpore o sí, se prevea la participación del presidente de la Corte Suprema, le da precisamente una calificación o contribuye a calificar previamente y no dejar tan al arbitrio o a la fuerza de los votos, como se comentaba, como comentábamos en el grupo, la decisión de inhabilitar o destituir a un presidente de la República. Eso sería todo entonces de parte de nuestro grupo, equipo número 1. Muy bien, muchas gracias y felicidades al equipo número 1. Qué importantes puntos han planteado a propósito de esta comparación entre Perú y Brasil. Y sobre todo este diálogo que pues, se ha notado entre los elementos jurídicos constitucionales, ¿no? En cuanto a la relación ejecutivo-legislativo, y este diálogo y esta mirada a la vez política real, ¿no? Ya desde la práctica, desde el comportamiento político de los representantes. Qué clave, ¿no? Qué importante poder identificar que a la base de estos mecanismos de control hay opciones del constituyente. Fíjese qué opciones tan vitales para un país, de si ser, configurarnos, digamos, bajo un esquema presidencialista o bajo un esquema parlamentarista, y a partir de allí se diseñan los controles constitucionales. Nos vamos 200 años de vida republicana, de Estado, de un Estado que es una república, ¿no? Y estos 200 años, estoy segura que si miramos nuestras constituciones, vamos a encontrar estas definiciones, y ahora mismo, ¿no? En base a la Constitución del 93, también tenemos esta definición y estos controles, pero que ustedes, que son controles formales, en la medida que son, pues, digamos, tienen a la base este principio y regla básica que sostiene a todo Estado, ¿no? A todo,
la organización política que implica el Estado, que es el control, ¿no? De los poderes, la separación de poderes, pero al mismo tiempo el control entre los poderes, ¿no? Que se materializan en estos controles formales que están diseñados en la Constitución, pero que, como bien lo han dicho, ¿no? Tienen que ejercerse con responsabilidad, ¿no? Entonces, parece, por lo que ustedes, ¿no?, nos han manifestado, es que estamos ante opciones que tienen que ver con el corazón, digamos, con el diseño estructural de un Estado que se materializa en estos temas, ¿no? Pero que, digamos, no logran cumplir su función de control razonable entre poderes, ¿no? Pero siempre sin perder la mira el fin del poder político, que es, digamos, un gobierno orientado a la solución de los grandes problemas, ¿no? Pero vemos que en el camino, por lo menos en lo que ustedes nos van mostrando y en lo que vamos conversando, estos diseños formales, constitucionales, se van convirtiendo como en los mecanismos, ¿no? Para, digamos, viabilizar fines e intereses partidarios, ¿no? Limitados finalmente. Muchas gracias al grupo 1 y tal vez las preguntas y las conversaciones y las apreciaciones las dejamos para una ronda final y más bien seguimos con el grupo 2, Janet, Magali, Luciana, Paloma. Adelante, por favor. ¿Cómo Sí, está, doctora? Buenas noches. Buenas Angélica, noches a todas y antes a todos. que inicien, solo Sí, comentarle que una felicitación adicional al grupo 1 porque ha usado 10 minutos exactos, así que le pediríamos lo mismo también al grupo 2 para que todos podamos participar con tiempo. de acuerdo, Manuel, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Manuel. Bueno, nosotros hemos elegido el país de Venezuela hoy en autoritarismo y también Ecuador. Voy a desarrollar lo que dice la Constitución Política de Venezuela del año 1999, ¿no? Los mecanismos del Poder Ejecutivo, básicamente, en el artículo 236 de la Constitución Política, le asigna al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional en los supuestos establecidos. Estos supuestos establecidos están en el artículo 240. En caso de remoción del vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva en 3 oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al presidente o presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los 60 días siguientes a su disolución, ¿no? Y aquí es importante recordar cuáles son los mecanismos de control que tendría la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en la Constitución. El ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Y ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos del poder legislativo. El poder legislativo, como ya les mencioné, en Venezuela es la Asamblea Nacional, la cual es unicameral y se encuentra formada por 277 diputados que son electos por un sistema mixto de representación popular y voto directo para un periodo de 5 años. En el caso de este mecanismo, el artículo 233 y el artículo 266 de la Constitución Política de Venezuela, que están referidos a las faltas absolutas y enjuiciamiento del presidente o presidenta de la República o quien haga sus veces. No, específicamente en el artículo 233 señala que serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente, ojo, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional.
el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Básicamente esto es lo que dice la Constitución de Venezuela respecto a los mecanismos que establecen. En caso el presidente sea retirado del cargo, se convocarán a nuevas elecciones y mientras tanto, en este periodo que se llevan a cabo las elecciones, asumirá la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional. Este es el primer país. Ahora mi compañera Magali va a hablar del caso de Ecuador. Buenas noches con todos y me da un gusto enorme poder exponer. Nosotros vamos a realizar, bueno, esta vez vamos a realizar la exposición de la República Independiente del Ecuador y vamos a establecer el mecanismo de control del poder legislativo. Específicamente vamos a establecer el artículo 129 que dice que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o de la vicepresidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. 1, por delitos contra la seguridad del Estado. 2, por delitos de consusión, cohecho, colado, enriquecimiento ilícito. 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestros o homicidio por razones políticas o de conciencia. Para iniciar el juicio político se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario enjuiciamiento penal previo. En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base a pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. Para proceder a la censura o destitución se requerirá el voto favorable de 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de una censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento del juez o juez penal competente. El artículo 130 también establece que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente o a la presidenta de la República en los siguientes casos: por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; por grave crisis política o conmoción interna. En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la vicepresidenta o vicepresidente asumirá la presidencia de la República. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo o en los 3 primeros años del mismo, en un plazo máximo de 7 días después de la publicación de la resolución de destitución. El Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha las elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión de la presidencia o presidente electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución en la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral. El artículo 131 establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros o por incumplimiento de sus funciones que le asignan una Constitución y la ley, y las ministras o ministros del Estado o de las mismas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias y en los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Adjudicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después determinado. Para proceder a la censura o destitución, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros del Estado y los miembros de función electoral y del Consejo de Adjudicatura, cuyo caso se requerirá de las 2/3 partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad, y si en los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento del juez competente. Eso es por parte del control legislativo.
Ahora procederemos al control del Poder Ejecutivo, que se establece la disolución del Congreso en el artículo 148. El artículo establece lo siguiente: la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a juicio, ésta se hubiese arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada o injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política o conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida una sola vez en los 3 primeros años de su mandato, en un plazo determinado, máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución el Consejo Nacional Electoral convocará para la misma fecha las elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Eso sería todo por cuanto a mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias al Disculpa, Angélica, Sí, Janet. solamente a modo de conclusión, lo expuesto, por ejemplo, en el caso de de Ecuador, tenemos como ejemplo la muerte cruzada, ¿no? La disolución del Congreso que hizo el presidente de Guillermo Lasso, y aplicando la llamada muerte cruzada, convocó a elecciones legislativas y presidenciales, ¿no? Con eso podemos ejemplificar este caso de control político en Ecuador. Solamente eso. Muchas gracias. Muy bien, Janet, muchas gracias a ti. Invito a Manuel a comentar los aportes del grupo 2. Y bueno, felicitaciones al grupo 2, un análisis desde la Constitución, solamente hay que hacer unos comentarios desde la parte de la historia, ¿no? Hay que considerar que tanto Ecuador como Venezuela tienen una modificación en sus constituciones en la década de los 90, iniciada la década de los 90, ¿no? Producto de las necesidades, las recomendaciones del FMI, ¿no? En realidad todos los países pasamos por modificaciones a partir del 89 hasta 96 más o menos. Pero en el caso ecuatoriano y en el caso venezolano tuvieron varios procesos de reforma, ¿no? Y modificación. Y hay una diferencia que creo que llama bastante la atención. En el caso venezolano, su constitución, tal como han señalado las expositoras, se orienta mucho más a eh, condiciones casi extremas para la vacancia, ¿no? O sea, condiciones que pueden resultar casi hasta imposibles, ¿no? Pero que en realidad en algún momento ocurrieron y no se aplicaron, ¿no? Recordemos que Hugo Chávez estuvo en Venezuela, perdón, en Cuba, internado casi 2 meses, seguía siendo el presidente, estuvo, me parece, 15 días en coma, que ya era motivo de vacancia. Eh, pero ahí se aplica, por ejemplo, el tema de que tiene que ser una junta médica que seleccione el tribunal, pero que sea venezolana. Entonces, como esta junta no viajó a Cuba, no podían hacer la evaluación, ¿no? Tal vez a lo que voy es que un modelo donde se ha diseñado para reafirmar y asegurar la continuidad de un ciclo autoritario, esas normas pueden parecer universales, ¿no? Pero pareciera que fueran mucho más particulares. Y en el caso ecuatoriano, recordemos que este principio de muerte cruzada, que se parece mucho a nuestro proceso de vacancia, lleva una doble instancia, ¿no? Que fue lo que conversamos con el profesor, tanto Thompson como con el profesor Romero, ¿no? En ambos casos es el límite o el problema de nuestro presidencialismo, ¿no? Que nos lleva a esta competencia constante entre ejecutivo y legislativo. Y en este caso, en el caso particular ecuatoriano, recordemos que Guillermo Lasso estaba siendo sometido a juicio político. Y un día antes de acudir al Parlamento, Guillermo Lasso
después por la tarde, dice que iba a aplicar el principio de muerte cruzada, ¿no? Eh, este criterio para nosotros nos podría parecer es como escaparse de la responsabilidad, ¿no? Aplico la muerte cruzada y me escapo de la responsabilidad. En nuestro caso, los presidentes se han escapado por avión, han fugado con pretexto de eventos internacionales, otros han salido disparados de otra manera, ¿no? Pero en el caso ecuatoriano particularmente, eh, es un criterio establecido en su propio diseño institucional, ¿no? Para mí, personalmente, era escaparse de la responsabilidad. Lazo llega, declara la muerte cruzada, se cierra el Parlamento, pero él también deja las funciones hasta una nueva elección. Pero ojo, Lazo puede ser reelegido, porque Lazo puede postularse nuevamente a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, ambas tienen sus lados positivos y también sus lados negativos, ¿no? Habría que considerar eso y considerar de que hay algo que a mí me llamó la atención cuando conversamos con los amigos de Ecuador respecto al tema. Milton Paredes, exdirector del Centro de Investigaciones del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, Supremo Electoral de Ecuador, mencionaba que los ecuatorianos no estaban percibiendo esto como una jugada política para que el mandatario se salve de responsabilidades, sino que era todo lo contrario. Había una percepción de que el sistema y el diseño institucional funcionan. ¿Por qué? Porque todo el mecanismo fue transparente. Y es cierto, o sea, no hemos visto protestas en las calles, hay una gran aceptación a la decisión tomada, ¿no? Es sumamente interesante cómo son reacciones distintas, modelos presidencialistas, pero con eh, son reacciones distintas de parte de la ciudadanía en modelos presidencialistas, pero con criterios sumamente diferentes en su diseño y en sus normas, ¿no? Eso era nada más lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias, Manuel, lo cual pues nos da sin duda la mirada de que hay que también entrar a comprender, ¿no? Y a formarnos mucho en los temas de la cultura política, ¿no? De los actores, representantes, pero también esta mirada de la ciudadanía y Ecuador, sin duda es un caso muy interesante. Muy bien, muchas gracias y damos pase al equipo número 3, Maribel, Cristian, José Martín y María Nicola. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Voy a compartir mis diapositivas. ¿Se puede ver? Sí, sí, adelante, José. Bien, bien, perfecto. En nuestro grupo hemos elegido dos países. El primero es Ecuador y a continuación vamos a explicar algunos mecanismos de control político, ¿no? En cuanto al poder ejecutivo, en el artículo 145 de la Constitución de 2008, ¿sí? Se señala que el presidente o presidenta puede dejar sus funciones y dejar su cargo vacante en los siguientes casos: por destitución, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, ¿no? Por la incapacidad física o mental permanente que le impide ejercer el cargo. Esto es, digamos, algo muy parecido que tenemos en la Constitución de Perú, pero creo yo mucho mejor redactado. Señala que esta incapacidad física o mental tiene que estar certificada por un comité de médicos especializados. Quiere decir que no es el Congreso solamente por los votos quien decide cuando un presidente tiene esta incapacidad, ¿no? Lo cual lo hace, digamos, mucho más riguroso, ¿no? Eh, luego, se señala que también lo puede hacer por abandono de cargo, ¿no? Comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional, o por revocatoria de mandato, también señalado en la Constitución.
Igualmente en el artículo 148, eh, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, cuando se arrogue funciones que no le competen, cuando de forma reiterada o injustificada obstruye la función, ¿no?, del Ejecutivo en relación al Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política o conmoción interna, ¿no? Esto último lo vimos en mayo pasado cuando el presidente Lasso eh, disolvió la Asamblea Nacional, pero considerando pues que en el país estaba atravesando una grave crisis política. Entonces, como solución a esto, recurrió al artículo 148, ¿no? Digamos que, como bien ha señalado Manuel, es una forma rápida, a veces sin tomar muchas responsabilidades, pero digamos que puede solucionar de forma veloz y tal vez eficaz esta grave crisis que aquí en el país estamos acostumbrados a que nunca terminen. En cuanto a las funciones del poder legislativo, en el artículo 129 se establece que la Asamblea puede enjuiciar al presidente por tres motivos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidios, ¿no? Es decir, delitos muy graves, ¿no? Muy graves. Y siguiendo en el artículo 130, la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente en dos casos muy específicos: por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo a un dictamen de la Corte Constitucional, y también por grave crisis política y conmoción interna. Eh, quería señalar, en cuanto al artículo 148, ¿no? Una vez que el presidente disuelve la asamblea, eh, 7 días después, el organismo electoral competente tiene que convocar a elecciones, tanto presidenciales como de la asamblea, ¿no? Bien, ahora pasamos al siguiente país elegido, que es Colombia, ¿sí? Em, Colombia, cuya constitución se promulgó en 1991, y está por cumplir 32 años. En este país, digamos, para comenzar, no existe la vacancia y el presidente no puede cerrar el Congreso, ¿no? Digamos que en la Asamblea Nacional tiene muchos poderes, tiene un poder más fuerte, ¿no? Tiene mayor relevancia. Por eso, digamos, en el artículo 174 se establece que corresponde al Senado conocer las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República, ¿no? Y entre otros autoridades, altas autoridades del país, ¿no? Mm, En el artículo 178, la Cámara de Representantes también tendrá las siguientes atribuciones especiales, como acusar ante el Senado al presidente de la República o quien haga sus veces, ¿no? Así también como a otros eh, altas autoridades del país. En el artículo 194 se señala que son faltas absolutas del presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados todos estos o estos últimos por el Senado, ¿no? Aquí nuevamente vemos que existe la figura de incapacidad física,
¿no? No se observa que se haga referencia a una incapacidad mental, ¿no? Como si existe en la Constitución de Ecuador. Em, y a ver, luego en el artículo 305 se señala algunas atribuciones especiales de la Cámara de Representantes, que es ya acusar ante el Senado al presidente de la República o a quien haga sus veces, ¿no? Así como otras otras autoridades de aquel país. Otras atribuciones especiales, en este caso del Senado de la República, es declarar el abandono del cargo y la incapacidad física permanente del presidente de la República. Em, Así como conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces, ¿no? Eso sería todo en el grupo 3. Hemos elegido Ecuador y Colombia. Eh, Muy bien, José, muchísimas gracias. Eh, los otros integrantes del grupo tal vez quieran hacer alguna acotación adicional. Sí, señalar que el Poder Legislativo en Colombia es también el encargado de hacer la censura y la revocatoria de las autoridades, en este caso las demás autoridades como son los gobernadores y los alcaldes. Se había señalado también de que querían hacer la figura de la revocatoria en el caso del presidente, pero efectuar ello en el caso actual no se podría hacer porque tendría que haber una reforma constitucional en la Constitución de Colombia, lo cual todavía no ha sido próspero, ¿no? Esa es la acotación, porque señalar que ese poder legislativo tiene el control político, se podría decir de casi desde el presidente hacia abajo, o sea, de todas las autoridades en general, ¿no? De la administración pública. Muy bien, gracias, Maribel. Bueno, Hay que mencionar ahí, Angélica, para el caso ecuatoriano y colombiano, algo que se mencionaba, ¿no? Hay una subjetividad en el tema de se puede declarar ese principio de remoción o esa figura de vacancia, y textual dice, ¿no? En caso de conmoción social o política. Y eso es una subjetividad bien peligrosa. ¿Por qué? Porque un fenómeno del niño también puede ser una conmoción social, eh, una, una movilización grande, como una marcha de los otros suyos que tuvimos en Perú, también puede ser una causa de conmoción política, social, ¿no? Entonces, hay que hilar fino, ¿no? Creo que son detalles que van apareciendo en esas constituciones y que deben ser estudiados. Y un criterio más sobre lo que mencionó Maribel. Si bien es cierto que el poder legislativo, ¿no? Y el poder judicial juegan un rol importante ahí en el caso colombiano, eso se debe a la forma en la que se compone un poco también sus instituciones electorales, ¿no? Recordemos que en el caso del Consejo Nacional Electoral, la versión de la OMP colombiana, ¿no? Se compone por un conjunto también de representantes de los partidos políticos, algo muy parecido a lo mexicano, ¿no? En un momento conversando con una consejera del CNE de Colombia, ella mencionaba que sabe perfectamente que hacia afuera, o sea, en nuestros países eso es como poner al gato de despensero, ¿no? Pero que justamente que eso ha permitido que se fortalezca el diálogo, ¿no? Entre los partidos políticos. Y si se dan cuenta, si bien Colombia actualmente está polarizada, ¿no? A nivel de las organizaciones políticas reconocidas, la polarización no es tan fuerte, ¿no? Y entre comillas, se puede llevar la fiesta en paz, ¿no? A diferencia de países, por ejemplo, como el nuestro, donde la polarización hace que ya
se abandonen las militancias, ¿no? Y se opte por otras alternativas políticas. Solo era un comentario respecto a ese punto que me parece importante. Sí, gracias, Manuel. Y tal vez también subrayar que en el caso de Ecuador, una vez, digamos, dictada esta medida, se plantea un recurso ante su Corte Constitucional y señala que responde que no tenía facultades para poder pronunciarse sobre la invocación de esta causal por parte del presidente. Y también es muy curioso, digamos, en la argumentación, verificar que finalmente traslada a la ciudadanía digamos, la facultad de definir si vuelven todos y por tanto, o digamos, no valida la decisión del presidente, o si cambian, con lo cual, pues validarían de alguna manera la medida tomada. O sea, el caso de Ecuador es interesante porque, digamos, la funcionalidad de estas fórmulas de control que, digamos, son súper discutibles porque, como bien han señalado, se basan en causales que son tan abiertas, no tan genéricas, que además dan pie a esta calificación que bien has dicho, Manuel, de ser hasta subjetivas, ¿no? O sea, ¿ocurrió o no la conmoción interna? ¿No? esta causal. Entonces, pero finalmente, digamos, junto a esta percepción ciudadana que tú antes has comentado, también esta mirada, ¿no? Desde los políticos, de que son los ciudadanos quienes finalmente van a definir. Entonces, nuevamente yo percibo que allí, digamos, la percepción de los ciudadanos respecto de los representantes y de las organizaciones políticas dista mucho de la percepción que pueden ocurrir en otros contextos y pues en el caso nuestro, ¿no? En la que la doctora Flavia Freidenberg en la primera unidad nos dejó muy en claro la necesidad de reflexionar profundamente respecto de lo que está pasando en el Perú en relación a que pues al peruano no le gusta, no les gustan los partidos políticos, estamos bastante desilusionados y desafectos y es un caso el caso peruano muy singular en América Latina y nos los dijo directamente, ¿no? Si creen que la vida política puede marchar sin partidos políticos es que están equivocados, o sea, despierten, ¿no? Entonces, estos mecanismos de control, ¿no? Vemos cómo se van utilizando por la dinámica normal del control del poder que sustenta todo Estado, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene, digamos, un efecto tan distinto en cada uno de los países. Muy bien, muchas gracias al grupo 3 y ahora llamo al grupo 4, a Laura, María, Stephanie y Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches. Somos del grupo 4 y bueno, vamos a empezar a hacer la descripción de dos países, de Uruguay y de Ecuador. Hemos escogido Uruguay porque es un país que en principio en la Carta Fundamental del 52 no contemplaba la figura de la disolución del Parlamento y en la Constitución vigente del 66 sí la contempla, pero a partir de 1985, que regresa la democracia en Uruguay, este mecanismo de disolución del Parlamento no se ha utilizado porque se considera que su procedimiento es complejo y esto ha permitido que justamente se mantenga la estabilidad y que no se use este mecanismo. Si nosotros revisamos el artículo 147, que se refiere a los mecanismos que tiene el Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, encontramos que sí puede, en principio, ¿no? En Uruguay existe la Asamblea General, que está conformada por dos cámaras, una Cámara de Representantes con 99 miembros y una Cámara de Senadores con 30 miembros. Cualquiera de estas cámaras puede objetar, puede censurar los actos de gobierno de los ministros, sea de un ministro, sea de, de un grupo
¿no? De más de uno y del colectivo de los ministros. Ellos pueden presentar esta censura y esta censura tienen que presentarla también ante la Asamblea para que se apruebe. En este caso hay requisitos específicos en cuanto a la convocatoria y al número de votos para que sea admitida esta censura. Ahora, ¿qué es lo que hace el Poder Ejecutivo frente a este pedido de censura? El presidente en principio va a observar si es que la votación supera los 3/5 de los votos para censurar a sus ministros, y si no es así, el presidente se puede oponer. Se puede oponer y él puede pedir que se mantenga un ministro, el colectivo de ministros, ¿no? O o más de un ministro que se mantenga en su cartera, ¿no? Y si esto sucede, y si el presidente mantiene esta decisión, se tienen que convocar a nuevas elecciones y se tiene que dictar un decreto. En este decreto, el presidente manifiesta su decisión de que se mantenga sus ministros, de que se disuelva el Parlamento y de que se convoquen a elecciones, ¿no? Pero también hay mayores condiciones. Por ejemplo, si este proceso de elecciones no se lleva a cabo de acuerdo a las condiciones que se han fijado, el Parlamento puede regresar. Y si es que también se convocan a las elecciones y el comité electoral no cumple su trabajo dentro de los 90 días, no proclama a los ganadores de el parlamento que ha sido disuelto también puede regresar a retomar sus funciones. Entonces vemos un procedimiento que por ambos lados tiene condiciones y estas condiciones se tienen que respetar. Y este marco justamente es el que ha desincentivado que se presente este tipo de mecanismos y también han aportado a que se mantenga la estabilidad política en Uruguay. Ahora vamos a pasar a explicar el caso de Ecuador con mi compañera Laura. Gracias. Gracias, María del Carmen. Buenas noches con todos. Para precisar nada más, en el grupo somos María del Carmen, mi persona, David García y el señor Guillermo Cuadros. Creo que se habían mencionado otras dos compañeras. Ok, gracias. Laura. Ok, bueno, respecto al tema de Ecuador, ya los dos grupos anteriores han hablado bastante sobre cuáles son los mecanismos, ¿no? Tanto a nivel del poder legislativo como del poder ejecutivo. Entonces, voy a precisar algunas cosas que nosotros hemos notado a raíz de la evaluación que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, nos parecía un dato curioso que el tema justamente de la muerte cruzada, del que se ha hablado ya en los dos grupos anteriores, establecido en el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, tenga esta misma figura, pero que se pueda emplear también desde el Ejecutivo, ¿no? Desde la Asamblea Nacional, como lo vemos en pantalla. Entonces, si bien es cierto, tienen diferencias para poderse aplicar, ¿no? En el caso de la Asamblea Nacional, para que ellos puedan, en este caso, destituir al presidente o presidenta, pues sí tienen que hacer un previo procedimiento, ¿no? Tienen un plazo para que el presidente pueda hacer sus descargos y luego de eso, pues la Asamblea Nacional decide. En el caso del presidente, ¿no? Del Ejecutivo, para él declarar la muerte cruzada, hay un primer supuesto que sí requiere, ¿no? El dictamen favorable de la Corte Constitucional, ¿no? Que es cuando el legislativo se ha arrogado funciones que no le corresponden, ¿no? Ahí sí requiere un dictamen favorable, pero están los otros dos supuestos subjetivos, como mencionaba Manuel, ¿no? Que son cuando hay, por ejemplo, una grave crisis política, una conmoción interna, ¿no? O cuando hay reiterada e injustificada actuación que obstruye el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esa era la primera diferencia que nosotros notamos, que nos pareció curioso. Ok, se puede aplicar tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, pero tienen diferentes procedimientos para ejecutarse, ¿no? La finalidad es la misma, ¿no? Se disuelve tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se convoca nuevamente a elecciones, ¿no?
En el caso del legislativo, nuevamente vuelvo, para el caso de sacar al presidente, sí hay la excepción de que tenemos que tener una cantidad de votos, ¿no?, favorable, como dice ahí, las 2/3 partes, ¿no?, de los miembros de la Asamblea. Otro dato curioso, que no he escuchado si los otros grupos lo han puesto, pero les comento, es que esta facultad, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, se puede ejercer por una sola vez, ¿no? Y es dentro del periodo de los 3 primeros años, ¿no? Es decir, si pasa este periodo, ya no se podría aplicar esta figura. Es un dato que nos pareció importante resaltar. Ahora, otro dato importante y que comentábamos en el grupo es que, por ejemplo, si ustedes revisan la parte final del artículo 148 de la Constitución de Ecuador, que establece este tema de la muerte cruzada, precisa que durante el tiempo que dure, ¿no?, desde que se ha disuelto y hasta que se convoque y se elija la nueva, en este caso el nuevo legislativo y ejecutivo, se van a dictar las leyes a través de decreto ley. Sin embargo, ahí dice que pueden ser, ¿no?, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Entonces eso es algo que nos pareció curioso, ¿no?, porque el presidente ya está dando una orden de que se está disolviendo el Congreso, en este caso, o la Asamblea Nacional, y a su vez la presidencia también. Sin embargo, ellos siguen legislando de la misma manera, es decir, entre comillas, tu Asamblea Nacional podría seguir ejerciendo funciones hasta que se elija la nueva, ¿no? Porque ellos van a tener que, puede ser aprobar o derogar, en este caso, los decretos de urgencia. Figura un poco diferente a lo que se presentó en nuestro país hace algunos años, donde el presidente, en este caso, dictaba decretos ley o decretos de urgencia y se ejecutaba con esto, ¿no? No hacía falta una aprobación. Esto nos pareció curioso, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador, ¿no? Es una figura nueva. Bueno, habíamos puesto igual los supuestos tanto ¿no?, del caso del señor Lasso, ¿no?, el presidente, cómo es que el legislativo también había iniciado un primer juicio político, ¿no? Y a raíz de esto es que se da justamente la figura de que él, pues, convoca lo que se llama la muerte cruzada, ¿no?, de la que ya han hablado algunos otros compañeros. Sí, bueno, también habíamos visto el tema del enjuiciamiento político, que está en el artículo 131 de la Constitución de Ecuador, ¿no?, desde en este caso, el Poder Legislativo, ¿no?, la Asamblea Nacional. Y ahí el dato curioso que tenemos, que es, a diferencia de nuestro país, es que, por ejemplo, ahí sí hay un juicio político para quienes son miembros del Poder Electoral, en este caso, ¿no? Como ven en la parte final del artículo 131, ¿no?, establece que se puede, ¿no?, se requiere el voto favorable de todos cuando estamos hablando de la destitución de el presidente, pero cuando estamos hablando de los ministros, ¿no?, ministros de Estado, miembros de la función electoral y del Consejo de Judicatura, solo se requieren 2/3 partes. Pero aquí ya está contemplando lo que es la figura de un juicio político hacia los miembros de la función electoral, ¿no?, que es justamente, pues, lo que nuestro legislativo actualmente viene proponiendo acá en Perú, ¿no?, y contra lo que justamente estamos debatiendo, porque nos parece que sería un exceso o ¿no?, una limitación, en todo caso, para el ejercicio de la función electoral, ¿no? En Ecuador sí lo han colocado como tal. ¿Sí? Bueno, básicamente es eso las anotaciones que queríamos acotar, ya que los otros grupos también han abarcado el tema de Ecuador. Entonces, les agradecemos y con nosotros eso habría sido. Muy bien, muchas gracias, Laura. Muy interesante esto último que acabas de complementar. En general, pues Ecuador parece ser un caso muy paradigmático para todos los grupos, y en esta última parte en que nos señalan que también la Asamblea, digamos, tiene esta incidencia en los representantes de los organismos electorales, digamos, nos abre ¿no?, un poquito más la perspectiva de, digamos, cómo el control político, ¿no?, en Ecuador tiene estas características tan particulares, ¿no? En el caso peruano, ciertamente
digamos, respondemos a una tradición muy fuerte, ¿no? Acentuada sobre todo en los últimos 80, 90 años, de aislar, ¿no? De los organismos electorales lo más posible a los representantes políticos, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Nuestra identidad institucional, digamos, referida a los organismos electorales, este apartamiento es clave, ¿no? Y es decisivo para incluso hablar de la transparencia y de la autonomía, de la independencia de los organismos electorales, ¿no? Y bueno, en esta circunstancia en que estamos, sin duda, ahondar un poco más en este elemento de Ecuador, pues tal vez nos pueda dar algunas luces respecto de justamente la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a Ecuador a incorporar esta última regla constitucional que nos has comentado? Y por lo demás, agradecer mucho al grupo 4 y bueno, Manuel, no sé si quieres acotar algo más. En todo caso, llamamos al grupo, al equipo número 5, conformado por Cintia, Miriam, Stephanie y Jacqueline. Buenas noches. Este momento me da para compartir, que estoy desde mi celular. Sí, claro que sí. Adelante, Jacqueline. Ya lo estás compartiendo, Jacqueline. Sí, un momento, por favor. Sí. Ya, bueno, a nuestro grupo, bueno, ahorita están dos de mis compañeras con un tema particular, entonces vamos a exponer tanto a mi compañera Stephanie como a mi persona. Va a exponer respecto a los mecanismos del Poder Ejecutivo y Legislativo, en el caso de Perú, Ecuador y Venezuela. Para lo cual, por favor, siguiente diapositiva. Tenemos como los mecanismos de poder ejecutivo en el caso del peruano, nuestro país, estipulado dentro del artículo 134 de la Constitución del año 1993, que establece la disolución del Congreso al negar la confianza al Consejo de Ministros hasta en 2 oportunidades. Ante la disolución del Congreso, el jefe de Estado sigue en el poder. Se convoca elecciones extraordinarias dentro de los 4 meses de fecha de disolución. Disuelve el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. El cierre del Congreso no podrá darse durante el último año del mandato de los poderes de Estado. Es decir, solo ocurre durante los 4 primeros años de labores. Esto es con el fin de que no se altere el sistema electoral preexistente, ya que las nuevas autoridades solo completarían el periodo constitucional. Como podemos ver, en septiembre del año, en este caso tenemos el ejemplo que pasó con el presidente Martín Vizcarra, quien
sucedió la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. En el año 2019, Vizcarra consideró que el Congreso de la República de esa época le negó tácticamente la cuestión de confianza solicitada por el premier Salvador de Soslar. Y esto es debido a que uno de los extremos de la cuestión de la confianza consistía en que no se continúe con el procedimiento de elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. Y a pesar de ello, el Congreso optó por continuar este procedimiento. El TC validó la denegatoria fáctica de cuestión de confianza a través de la sentencia recaída en el expediente 6-2019 CC/TC. Y precisa que el presidente de la República dio un mensaje a la nación, y precisa que el acto de disolución se llevó a cabo cuando el presidente de la República, esa vez Vizcarra, dio su mensaje a la nación. No cuando fue publicado el decreto de disolución en el Diario Oficial del Peruano. En octubre del 2021 se publicó la Ley 31.335 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del artículo 132 y artículo 133 de la Constitución. Y es así que marca que la cuestión de confianza está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y o competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de los organismos autónomos. En el caso de Ecuador, en el artículo 148 de la Constitución del 2008, se deja a criterio del mandatario la disolución de la Asamblea Nacional en cuanto a su juicio. Esta se hubiera arrogado de funciones que no le competen, previo dictamen favorable de la Corte Institucional. Cuando la Asamblea obstruye de manera reiterada e injustificada la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna, se da la muerte cruzada, que es el cese de funciones de los poderes legislativo y ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral convoca elecciones, el presidente sigue gobernando por decreto hasta que se elija nueva asamblea y fórmula presidencial, hasta por 6 meses para expedir decretos, leyes urgentes de carácter económico. La disolución se puede dar por una sola vez durante los 3 primeros años del mandato del presidente. Esa es una diferencia que hay entre Perú y Ecuador, por ejemplo. El 2 de diciembre del 2022, y refiriéndonos a Ecuador, la vigencia de la Constitución del 2008. El 1 de mayo del 2023, Guillermo Lasso, sustentado en una grave crisis política y conmoción interna, la cual no requiere de dictamen de la Corte Constitucional. Algunos detractores, entre ellos el expresidente Correa, refiere que es inconstitucional esta materia, debido a que Ecuador no había conmoción interna. Refiere que no pudo comprar votos suficientes de asambleístas para saberse de ser destituido del juicio político. Entonces, también podemos resaltar, por ejemplo, en el caso de peruano y ecuatoriano, lo que pasó con el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Quien brindó un mensaje a la nación previo a que se vote su moción de vacancia, es contra. Y durante su mensaje a la nación, el exmandatario anunció la disolución temporal del Congreso de la República y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, quebrando el orden constitucional, puesto sin contar con 2 negativas de confianza, intentó cerrar el Congreso. Como antecedentes hemos tenido en ese caso que Perú en nuestro país se negó en el 11 de noviembre de 2022 el Congreso de Perú se negó a atender una moción de confianza y el gobierno de Castillo lo asumió como rechazo o como lo hizo Vizcarra, como una negación fáctica, con la cual necesitaba solamente una segunda negativa. Mediante sentencia del TC del 4/2022, el TC señala que la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo es contraria a la Constitución,
Además, anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 24 de noviembre de 2022, el cual establece que el rechazo de plano supone el rehusamiento y negatoria de la cuestión de confianza, por lo que concluye que el Parlamento es la entidad competente para determinar cuando se ha producido un rechazo, rehusamiento, negación de confianza en lo que refiere a artículos 132, 33 y 34 de la Constitución, y B, de dicho rechazo, rehusamiento, negación, y como conclusiones tenemos que la Constitución Política de Perú, en su artículo 43, señala que el gobierno se organiza según el principio de separación de poderes, el cual tiene finalidad de evitar la concentración del poder. El Tribunal Constitucional ha señalado que la separación de poderes y el régimen político diseñados por la Constitución es un límite para su reforma, una suerte de núcleo duro. Sentencia 6/2018, fundamento 49. En el modelo peruano, a diferencia de los regímenes parlamentarios, no se aspira a la subordinación entre poderes, a la figura que existe en un primer poder del Estado. En nuestro modelo constitucional, los poderes públicos se conciben en una dinámica de contrapeso, que exige respetar los mecanismos de control constitucional, entre los cuales se encuentran la cuestión de confianza y censura, lo que a su vez podría conllevar a una crisis de gabinete y finalmente una disolución del Congreso. Adicionalmente, agregar a este punto es que actualmente podemos ver en nuestro país que hay una crisis constante entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Entonces, es por ello que ya durante los últimos años, desde el 2016 hasta el 2023, ha habido 5 presidentes y que no se están respetando el control de poder a través de la Constitución. Es más, se están modificando las normas por fines políticos, más no por fines propiamente dicho legales. Eso es todo lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias a todo el grupo. Acá hay algo importante, ¿no? Veo que a todos les ha llamado la atención el caso ecuatoriano, que de una u otra manera lo han tomado de referencia, y está muy bien, ¿no? Porque es un caso bastante coyuntural y muy comparable con nuestra realidad. Hay que considerar que, sí, o sea, tal como dice Rafael Correa, ¿no? O sea, esta muerte cruzada que declara Lazo, evidentemente no había una conmoción social que la justifique, ¿no? Y la conmoción política a la que él atribuye la declaratoria de muerte cruzada es justamente el juicio político al que estaba siendo sometido, ¿no? Por un gran bloque de representantes de la Cámara. Entonces, el uso también de estos mecanismos, bueno, habría que evaluarlo desde los estudios ya más jurídicos, ¿no? ¿Qué tan constitucionales son? O sea, si bien están contemplados dentro de la Carta Magna tanto de Perú como de Ecuador, ¿qué tan democráticos pueden ser para la continuidad de un presidente o presidenta electos democráticamente, ¿no? En el caso peruano, el señor Vizcarra, al disolver el Congreso, acude, repara una negación fáctica, ¿no? Que también es una subjetividad, ¿no? Que bueno, que el TC ha resuelto, pero que igual lo llevó a la disolución del Congreso, convocar a las elecciones congresales extraordinarias, ¿no? A la composición de un nuevo Congreso, que también luego lo destituye a él, ¿no? Es decir, el uso de ciertas condiciones en nuestras cartas magnas que caigan en subjetividades, creo que puede ser peligroso para la conformación y la continuidad democrática y también para la alternancia en el poder. O sea, no solamente se trata de continuidad democrática y que un presidente termine su ciclo, sino se trata que también tengamos alternancia en el poder. Nuestra crisis política se origina básicamente, incluso con fecha, ¿no? En el 2016, ¿no? Cuando
por primera vez, tal vez en la historia, bueno, ya había ocurrido a inicios del siglo XX, ¿no? Con una elección que aparentemente Leguía estaba perdiendo, y Leguía decide darse golpe de Estado, ¿no? Y luego convoca unas elecciones en las que gana mayoritariamente. En este caso, en el caso del siglo XXI, en el caso peruano, nuestra crisis empieza en el 2016, con una competencia inacabada, ¿no? El no aceptar la derrota. Y acá quiero mencionarles un criterio. Cuando uno estudia conflictos electorales, o bueno, los estudios de conflictividad electoral que nacen acá en Perú, ¿no? Inaugurados, por así decirlo, por el sociólogo Carlos Reina, le encuentra ciertos factores para que la conflictividad llegue a violencia, ¿no? Y es no reconocer los resultados, no confiar en los organismos electorales, ¿no? Y considerar, o sea, la persona que toma esa decisión, considera que el otro, es decir, el otro candidato, el que sí ganó, ¿no? Ha utilizado medidas fraudulentas. Y esos estudios que empezaron en el año 2003 con su trabajo de Carlos Reina, fueron replicando solamente para conflictos de tipo distrital, ¿no? Municipios. Pero es la primera vez en la historia que tenemos este conflicto en el cual determinado grupo político, determinado candidato o candidata, no reconoce resultados, desconfía de los organismos electorales, ¿no? Y piensa que la otra persona utilizó medidas fraudulentas para llegar al poder. Entonces, es impresionante cómo en nuestra crisis política cobra los mismos problemas de la fragilidad de la democracia local, ¿no? De esas democracias de nivel subnacional. Y aquí importa mucho cómo está diseñada y cómo está redactada la Constitución. Y por eso les mencionaba que no había que caer en subjetividades, ¿no? Pero también creo que es tarea de todos nosotros ponernos de pie para afrontar este momento crítico, no solamente para los políticos, sino va a afectar la economía, afecta un poco las decisiones que se toman, afecta a las instituciones. Y sí, y terriblemente, bueno, coincido a lo que dijo el señor presidente el día martes, ¿no? Afectan gravemente la institucionalidad, ¿no? Ya no solamente del jurado, o sea, en general, del país, ¿no? Hay que estar vigilante siempre, ¿no? Solo ese comentario, pero muy, muy buena exposición. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, cerramos con el grupo número 6, conformados por, segundo, Amelia, Héctor, Jack y Mirta. Adelante, por favor. Buenas noches con todos y todas. Me toca nuevamente hablar de Ecuador, ¿no? En realidad quiero ser muy precisa para no cansarlo, sé que somos el último grupo, pero creo que sí dar algunos aportes, ¿no? Y tratar de no ser reiterativa con lo que ya han dicho mis anteriores compañeros de los otros grupos, ¿no? Por ejemplo, mencionar que Ecuador está viviendo una inestabilidad social y política en los últimos años, ¿no? En el año 97 tuvo esta noche de los 3 presidentes, por ejemplo, ¿no? En donde Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón se proclamaban presidentes, ¿no? Otro dato importante también es que del 96 al 2005, 3 presidentes constitucionales ecuatorianos han sido derrocados, ¿no? Bucaram, Maguac y Lucio Gutiérrez. En cuanto al tema de el juicio político que se da, creo que hemos escogido Ecuador porque es el caso más reciente y de una u otra manera lo tenemos relacionado con lo que ha ocurrido en nuestro país. Cosas puntuales que he podido ir notando mientras escuchaba a los demás compañeros es que en el caso de este control político que ejerce la Asamblea Nacional, por ejemplo, cuando el artículo 59 detalla que se da en 3 casos, ¿no? Habla de delitos: delito contra la seguridad del Estado,
delito de concusión, de peculado o enriquecimiento ilícito, delitos de genocidio, tortura, ¿no? Pero si me voy al lado del Poder Ejecutivo del presidente, el artículo 148 dice, el presidente podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a juicio del presidente, ésta se hubiera arrogado funciones que lo competen constitucionalmente. O el tema este de la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, o lo que ya han venido diciendo varios compañeros, y Manuel, Angélica, ¿no? Esta grave crisis política y comunicación interna, ¿no? En un caso hablamos de delitos, y en el otro hablamos lo que a juicio del presidente sería. Ahí, por ejemplo, yo veo que no es muy equilibrado, ¿no? Para ti sí te pongo cosas más objetivas, pero acá al otro no le pongo tantos, no sé si llamarle candados, ¿no? Pero sí algo más objetivo como el tema de delitos. Ese es lo primero que he podido ver como una diferencia. Lo otro es de que Ecuador viene con este tema de crisis, ¿no? Ya al presidente Lasso lo han querido destituir, ¿no? Hubieron una serie de paros indígenas, ¿no? Por el tema este de la reducción del precio de combustibles. Y ya se salvó de una destitución. No llegó a alcanzar los 92 votos que necesitaba. Pero en la Asamblea Nacional, el presidente no tiene la mayoría. Y creo que es lo que se viene repitiendo en otros países, ¿no? Es posible, y viene la pregunta, ¿es posible gobernar sin mayoría, con una minoría? Pareciera que no, ¿no? La realidad, la experiencia, tanto en nuestro país como en otros, nos está diciendo que eso no es posible. Entonces, acá viene el tema, ¿no? Es como que el presidente se encuentra que ya está a punto de ser destituido por un juicio político y saca el tema de la muerte cruzada, ¿no? Que yo entiendo, y ahí sí me gustaría que me corrijan al final, yo entiendo que la muerte cruzada es cuando ambos pierden. Cuando el presidente da la muerte cruzada, pierde tanto el Ejecutivo como el Legislativo, porque ambos se van a su casa. El hecho de que él pueda presentarse a la reelección es un tema aparte, pero ambos se van, ¿no? Y me quedó mucho lo que señaló Manuel cuando dice que los ciudadanos no lo están viendo como tal vez lo estamos viendo en el exterior, ¿no? Justo cuando ya te van a destituir, tú sacas esto de la muerte cruzada. Para los ciudadanos pareciera que es algo transparente, correcto, y que se ha llevado de acuerdo a la Constitución. Y eso no es cuestionable. Lo cuestionable es, y a la pregunta que dan, ¿no? ¿Es constitucional esto? ¿Este tipo de mecanismo de control? Parece que no, ¿no? Entonces, si los ciudadanos no están protestando o no están mostrando su disconformidad con lo que ha ocurrido, de una u otra manera creo que hay una legitimidad, ¿no? Una cierta legitimidad a las acciones del presidente. Otro tema importante, ya para ir cerrando, como también se comentó, este tema de conflictos no solo se dan en lo subnacional, sino también en lo nacional, sino que creo que en lo subnacional es más palpable, uno puede sentirlo más, creo que hay más data, ¿no? Uno puede estudiar distritos, provincias, pero de una u otra manera es competencia. Están en la lucha por un poder, en la lucha por un cargo público, ya sea alcalde, regidor, consejero regional o congresista, ¿no? Ahí hay una lucha de poderes, ¿no? Para obtener esto, ¿no? ¿Qué más quería comentarles? Que lo tengo acá anotado. Y otra cosa que también pude encontrar en este control que señala el legislativo, perdón, ya se ha hablado mucho del tema este del enjuiciamiento político, de la destitución, ¿no? Pero sí encontré algo interesante, y creo que por ahí no lo han mencionado, es el enjuiciamiento penal, ¿no? Que la Asamblea Nacional puede autorizar con una votación de las 2/3 partes el enjuiciamiento penal del presidente o del vicepresidente cuando la autoridad competente lo solicita. Y como una última conclusión es decir que en esta diferencia que hay tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo para el tema del juicio político sí se necesita
necesita un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, mientras que en el Poder Ejecutivo no se necesita, ¿no? Es a juicio del presidente y es lo que viene ocurriendo en Ecuador. Muchas gracias, doy pase a mi compañero Héctor. Muchas gracias, Amelia, por el pase. ¿Me escuchan todos? Disculpen. Sí, se escucha bien. Ya, gracias, Manuel. Listo. Yo simplemente voy a cerrar con esta expresión de Guillermo Lasso, en donde claramente dice, me salvé. Y es que quiero hacer como que una reflexión final a lo que está pasando en estos momentos con el hermano país del Ecuador, en donde el famoso accountability, que no es nada más y nada menos que la rendición de cuentas, y el contrapeso de poderes, a mi modesto entender, de la política ecuatoriana. En este caso, en el punto número 1, si la oposición ecuatoriana lo acusa al presidente Guillermo Lasso del presunto delito de malversación al no haber tomado acciones de un contrato de una empresa petrolera, y se ha causado supuestamente un perjuicio de al menos 6 millones de dólares y no quiere ser investigado al respecto. Yo creo que debe asumir la responsabilidad, ¿no? El político no debe esconderse. Todas las acciones, todos los actos de gobierno deben ser cuestionados, fiscalizados de alguna u otra manera. Los reflectores van a estar siempre allí, ¿no? Por eso es un contrapeso político. El Parlamento, una de sus principales funciones es fiscalizar, ¿no? Y un segundo punto es que desde que se cambió la constitución ecuatoriana con el expresidente Rafael Correa desde el 2008 con el movimiento de la Revolución Ciudadana, es la primera vez que un presidente ecuatoriano se sometía a un juicio político, el impeachment, ¿no? Y desde la aprobación de esa misma constitución, ya antes de esa constitución se había pasado por ya se había pasado por una década, por siete presidentes de jefes de Estado y 3 golpes de Estado, ¿no? Y es la primera vez que un presidente se sometía a un juicio político desde el 2008, ¿no? El equilibrio de poderes en este caso es importante porque diera la impresión de que no se estaba dando de la mejor, no se está dando, a mi parecer, no se está equilibrando la balanza, ¿no? Como que diera la impresión, esa imagen de que el presidente tuvo una salida fácil, ¿no? A través de la muerte cruzada, ¿no? Y que ahorita le permite gobernar mediante decreto de ley, ¿no? Transcurrió los 6 meses para el adelanto de elecciones presidenciales y legislativas. Esa es la única reflexión que quería dar. Doy pase a Jack, porque pasa el caso de Bolivia, y posteriormente Mirta. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todos, a todas, todos. La exposición que se ha concentrado en los 2 casos que estamos analizando en grupo, sobre todo porque han desencadenado en elecciones generales o elecciones conforme se había propuesto en la metodología del trabajo. Hemos elegido Bolivia y vamos a señalar que el mecanismo del poder legislativo la domina la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el encuentro de la Asamblea de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Esta Cámara de Diputados y Senadores se juntan en 130 miembros y determinan, según
el artículo 146 y 148 de la Constitución Política Boliviana admiten o niegan la renuncia del presidente de la República. Además de ello, también autorizan el enjuiciamiento político. Como lo habían señalado en el primer grupo, este enjuiciamiento político en el caso de Sudamérica, en su mayoría, o Latinoamérica, la hace el Tribunal Supremo de Justicia. A raíz de ese procedimiento es que se puede declarar la vacancia del cargo de la presidencia de la República. El mecanismo del Poder Ejecutivo desencadena lo siguiente: en caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente de la República o la presidenta de la República, será reemplazado del cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente. A falta de estos, el presidente o presidente del Senado, y a falta de este último, tal vez el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados. La Constitución Política Boliviana es clara. En su artículo 161, inciso 1, dice que en el caso de que no hubiera el presidente de la Cámara de Diputados, es decir, el cargo esté vacante o ausente, se convoca a elecciones generales en el plazo máximo de 90 días calendarios. Es decir, una vez que se encuentra vacante o acéfala el poder, se debe llevar a elecciones generales. ¿Qué pasa? En el caso de Bolivia sucedió algo particular, el caso de la renuncia del presidente Morales Ayma. Evo Morales Ayma, él dimitió el 10 de noviembre del 2019 por una conmoción social masiva que se produjo o que traía de encanto o desencadenante del proceso de referéndum que negó la reelección del presidente de la República. Ya, disculpa, una breve interrupción. Diga. No estamos viendo tu PPT, ¿lo has retirado o es una falla técnica? Creo que es un tema técnico. Héctor, por favor, si nos podrías ayudar con eso, para poder terminar de pronto la locución. Voy siguiendo con esto. En el caso en particular, decía, la renuncia del presidente Morales y la asunción de Yanina Áñez como presidenta. ¿Qué pasa? Yanina Áñez era vicepresidenta de la Cámara de Diputados. En la sucesión del mandato para presidente no se contemplaba el cargo de vicepresidente para la sucesión. ¿Ya se puede ver? ¿Ya se puede ver? Sí, ya se puede ver. Para la sucesión presidencial. Pero con un pronunciamiento diremos, Tribunal Constitucional Boliviano, se abrió la puerta o se dio anuencia a que la sucesión del poder también debería contemplar a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que en este caso la ejercía Yanina Áñez. Entonces, por ese desencadenante y pronunciamiento del Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional del Ecuador de Bolivia, es que asumió Yanina Áñez, se hizo presidenta. Esto lleva también a comentario de que nuestro docente del curso del cuarto módulo, que lo hemos tenido al doctor Salvador Romero Villadán, fue quien ejerció la presidencia del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia para estas últimas elecciones o para el periodo de transición. Fue designado por el Poder Ejecutivo, por la presidenta Yanina Áñez, para que lleve a cabo el proceso electoral, lo conduzca al Supremo Tribunal Electoral del Ecuador. Voy a dar pase a mi compañera Carolina para que nos pueda seguir hablando del caso de Bolivia. Gracias, Jack. Más que nada para complementar la información muy rápidamente, destacar cuantitativamente cómo fue el proceso electoral en Bolivia, ¿no? Ellos tienen habilitados más de 7 millones de personas que son votantes y participaron más de 6 millones. En sus 9 departamentos sufragaron prácticamente el 88.40%, lo cual es necesario destacar en lo referente a los resultados que favorecieron el partido hegemónico del MAS, y que también queremos destacar
que al obtener esta mayoría de los representantes ante organismos parlamentarios y poder lograr esta dupla, ¿no?, presidencial de Luis Arce como candidato presidencial y de Abicho Quehuanca como candidato vicepresidencial, esto fue importante para lograr esta consolidación política democrática en Bolivia. Pero también es necesario destacar que la crisis que tuvieron en el año 2019 tuvo sus orígenes en el referéndum constitucional que fue convocado por la Asamblea Legislativa Plurinacional 21 de febrero del 2016. Destacamos aquí siempre el tema constitucional y el tema de lo que es la reelección, cuando la ciudadanía rechazó con los resultados divididos a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el presidente o la vicepresidenta o vicepresidente puedan ser reelectos 2 veces de manera continua. Tal vez esto como un paréntesis queremos destacar que el tema de la reelección siempre genera debate y sobre todo conflicto. Fue interesante cuando elegimos los países, debatimos por ejemplo sobre México, donde incluso AMLO firmó ante notario que no se iba a dar una modificación a la reelección, pero también hemos visto que en el desarrollo de su ejercicio presidencial ha habido también toda una serie de presentación de iniciativas y debates. Acá lo que queríamos destacar era que tal vez consideramos que se está dando un tema muy incipiente de lo que es la participación ciudadana y sobre todo el diálogo siempre con debate del poder legislativo y el poder ejecutivo, pero que tener en cuenta sobre todo lo que es la reelección. Y bueno, volviendo ya a lo que es Bolivia, poder destacar por eso que en estos comicios, 2 puntos, ¿no? Hola, ¿todo bien por ahí? Mirta. Mirta, ¿se te fue el audio? Mirta nos acaba de dejar con la curiosidad de saber esos 2 puntos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la traemos? Está en línea. A ver, esperemos un minutito que... Sí, ya salió, que se vuelve a conectar con la otra cuenta. Mirta, ¿todo bien, amiga? Mirta. Problema técnico al parecer. Bueno, quizá alguno de los chicos del equipo 6 quiera cerrar, porque... A lo mejor Jack, que está trabajando en el tema de Bolivia. Jack, ¿podrías cerrar, por favor, como dice Manuel, el ¿Me tema de escucha? Bolivia? Ya, ahí está. Ah, Mirta, adelante. Ya, sí. Ahí viene. No funcionó mi teléfono. Pero bueno, ya un poco para concluir, más bien iría a la conclusión, por favor, y decir, ¿no?, que la celebración exitosa de las elecciones generales de 2020 en Bolivia simboliza realmente el cierre de una etapa de crisis política en nuestro país vecino, pero sobre todo es que ha servido para demostrar lo que justamente también se ha dado en la clase y en el día de hoy, ¿no?, que es demostrar que la imperiosa necesidad de que todas las democracias sobre las elecciones en general deben realizarse siempre en un ambiente de confianza con el sistema electoral. Eso es tal vez lo que se quería transmitir con mayor fuerza, más aún cuando se trata de la transferencia que debe ser pacífica, ¿no?, del poder, además también para reducir lo que son las polarizaciones, más aún como las que se dan en los tiempos de campaña política, ¿no? Entonces, tal vez esa sería la conclusión final, citando el artículo 169, inciso 1 de la Constitución de Bolivia,
que es la que tuvieron en cuenta para el desarrollo y un final democrático y, bueno, pacífico como lo tuvo en su momento, ¿no? Y después de toda una crisis política, social, y que ahora más bien se está convirtiendo en una experiencia de práctica de política democrática a nivel de Sudamérica, sobre todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo no quiero dejar, por favor, de mencionar qué gran coordinación del equipo 6 y qué extraordinario hilo conductor para la exposición de sus casos. Los mecanismos de control del poder legislativo, los mecanismos de control del poder judicial, el análisis de la realidad política a la que se aplican estos controles, la verificación de si llevó a la caída o no del poder ejecutivo legislativo, si se convocó a elecciones, y el impacto en la gobernabilidad. Creo que es un hilo conductor muy útil para, digamos, no solamente esta vinculación de las crisis políticas con las elecciones, sino porque diría yo incluso que han captado el hilo conductor del curso, ¿no? En general, la intención de lo que ha sido el curso. Por mi parte, eso, felicitarlos, en verdad, a todos, ¿no? Por su compromiso, por su dedicación al curso durante estos 4 módulos. Creo que en los 4 módulos todos hemos salido pues muy enriquecidos. Empezamos señalando con la doctora Flavia que la democracia es más que elecciones, y ciertamente al hablar de estos temas nos damos cuenta de eso, pero sin elecciones no podemos hablar de democracia. Y esto que parece ser pues simplemente una frase asumida, fíjense todos los desafíos, ¿no?, que implican tanto a nivel de conocimiento por quienes, digamos, tenemos esta misión, ¿no?, de contribuir con nuestra profesión de alguna manera al fortalecimiento de la democracia, tanto desde el punto de vista de los conocimientos, pero también, ¿no?, es un desafío grande respecto ya del comportamiento en sí, ¿no?, de todos los que integramos este país, y pues de aquí estamos todos llamados a replicar todo lo que hemos aprendido. Por mi parte eso, y Manuel, te doy el pase también. Solo para cerrar, antes de cerrar un comentario del grupo 6, un poco lo que mencionó Amelia, y coincide un poco también con lo que yo también pienso, ¿no? Amelia mencionaba qué tan constitucional es esta medida, ¿no? Yo no sé si decir que es constitucional, porque si nos vamos a la formalidad, el hecho que está en la Constitución le hace constitucional. Pero sí apunto a la pregunta de Amelia, porque creo que la pregunta es qué tan democrática es, qué tanto aporta a nuestra solidez democrática y nuestra continuidad democrática. Y pareciera, las evidencias así lo dicen, que no está funcionando de esa manera, ¿no? Sino que está funcionando como un mecanismo, una válvula de escape para algunos, ¿no? En otros casos, o como un mecanismo de ataque para otros, en otros casos. El caso ecuatoriano, la muerte cruzada, eso es lo que preguntaba Amelia. Efectivamente, la muerte cruzada no es un perdemos todos, es un ganamos todos. Porque ya, resolvemos el problema, los dos nos vamos, pero el derecho a la participación, es decir, a volver a postularte, y el derecho a que la ciudadanía decida si es que realmente acepta la muerte cruzada, que se vayan todos, es una puesta a prueba, ¿no? Es decir, la ciudadanía va a validar si es que continúas o no continúas. Y eso sí me parece súper democrático, ¿no? Ese voto de confianza real, ¿no? No ese voto de confianza de 130, 140 personas. Ese voto de confianza de un país. Y ahí sí un gran aporte. Y en el caso de Bolivia, ahí sí destaco lo que han hecho, porque bueno, es el país diferente de lo que hemos abordado hoy día, pero
En el caso boliviano recordemos que Morales había llegado al poder básicamente logrando algo que no se había hecho antes en Bolivia. El voto, si bien era, les iba a ser compulsivo, era obligatorio, ¿no? No había una sanción electoral si no ibas a votar, ¿no? Y los que no iban a votar eran básicamente representantes de los pueblos indígenas quechos y aymaras, y algunos pueblos indígenas amazónicos que hay en Bolivia, en la provincia del Beni, ¿no? Y no iban a votar por algo, porque los candidatos no les hablaban en su idioma. Si ustedes recuerdan, o busquen videos, ¿no? De Gonzalo Sánchez y Lozada como presidente de Bolivia, era un empresario boliviano que salió del país muy joven, toda su vida la hizo en Inglaterra, y cuando asume la presidencia da su primer discurso, y era un señor que hablaba básicamente un inglés masticado, ¿no? Ya no había una auténtica identidad. Los bolivianos, de los pueblos indígenas que eran mayoritarios, que son mayoría en Bolivia, no creyeron en ese proyecto. Y hubo muchos conflictos, muchas crisis ahí. Lo que hace Morales es justamente acercarse a estos pueblos, donde él era líder cocalero, y enseñarlos a votar. También colabora con algo que nosotros hemos cuestionado desde la institución, con ayudarlos a movilizarse para ir a votar. En esa elección, la participación electoral fue bien alta. Y evidentemente el triunfo de Morales se debió al voto, en este caso indígena, ¿no? Al voto rural, que permitió también, en el caso ecuatoriano, los movimientos indígenas consolidar al movimiento Pachacuti, ¿no? Que es el movimiento que lleva al poder a Correa. Más allá de que sean de izquierdas o derechas, hablamos de participación popular masiva, o sea, participación ciudadana a gran escala, que permite. ¿Y cómo logran esa participación? Reconociendo a los que antes no querías reconocer, ¿no? Y que es un principio de la democracia. Todos somos iguales ante la ley. Otro de los criterios también que quería mencionar en general, bueno, de Bolivia es que Morales entró en un conflicto bien fuerte en el año 19, ¿no? Donde se cuestiona la legalidad de esas elecciones y piden su renuncia. Incluso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le pide que renuncie, y renuncian en cadena Morales, sus dos vicepresidentes, el presidente de la Cámara de Senadores, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, y la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores no renuncia. Janine Áñez, ¿no? Y ella se queda en el poder. Argumentaron que había habido fraude, que había ocurrido de todo. El informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA indicaba que había dudas respecto al proceso de elección. Sin embargo, hay un estudio que es importante mencionarlo del año 2020 que saca el MIT, ¿no? La Universidad de Massachusetts y la Universidad de Michigan, un equipo de politólogos, una mezcla que se juntó ahí, hizo una verificación de datos, hizo una validación, hizo una investigación que duró como un año, y publican un resultado que es poco difundido en América Latina, y publican el resultado indicando que el informe de la OEA se equivocó, ¿no? Y que en realidad la elección fue transparente, pero que tuvo problemas técnicos al momento de la emisión de resultados. Eso no quiere decir que Morales sea una santa paloma, ¿no? Pero sí quiere decir algo. Nos ayuda a entender por qué cuando Janine Áñez convoca elecciones generales, y luego un año tenemos elecciones generales, ¿quién gana las elecciones? El mismo movimiento de Morales, el MAS, ¿no? El movimiento al socialismo. Entonces, explica de que sí, hubo actos de corrupción, Morales tiene varios procesos, pero también recordemos que luego de eso, Janine Áñez fue detenida, ¿no? Y que tiene un proceso ya en camino. Y respecto al curso, antes de cerrar, quiero felicitar a todos y a cada uno de ustedes, ¿no? De parte de la Escuela Electoral, de parte de la doctora Rosa María López, nuestra directora, y felicitarlos, bueno, a nombre propio, porque ustedes han recorrido por 4 módulos con 4 docentes de talla internacional,
¿no? Súper respetables en materia académica y también en el desempeño de sus profesiones. El doctor Salvador Romero fue 2 veces presidente del tribunal en Bolivia, ¿no? Es muy amigo de la escuela, con él, bueno, tuvimos la suerte de conocernos hace algunos años, y él tiene una calidad académica impecable, ¿no? El doctor Thompson, bueno, ni qué decirlo, ¿no? Es una autoridad en la parte académica, la doctora Flavia, ¿no? El doctor Garrido, y más allá de eso, creo que nos han permitido conocer América Latina desde sus democracias, desde sus sistemas, desde sus modelos, y han permitido que nosotros hagamos un ejercicio que es importante, que comparemos. Ciencias sociales, siempre se dice, hay que compararte a ti con el otro, ¿no? En nuestro caso nos hemos comparado como país con otros países. Y en todos los casos, de todas las exposiciones que he tenido el gusto de asistir, ha ocurrido algo. Siempre, cuando exponían ustedes, se comparaban como país con los otros diseños constitucionales, las otras normas, y eso es súper importante, porque les da herramientas ahora a ustedes también para pensar y repensar propuestas, ¿no? Qué importante sería que los asesores del Congreso que proponen legislación lleven esa clase de cursos de especialización, ¿no? Que dan herramientas para ver cómo funciona o cómo han funcionado ciertas normas en otras partes del país, del mundo en realidad, ¿no? Creo que eso es súper importante y felicito a todos nuevamente los participantes y les doy la bienvenida a que sigan llevando, ingresen al aula virtual de la escuela, hay varios cursos que son libres, sigan participando. El curso que les mencioné ayer de democracia y autoritarismo está súper bueno y va a fortalecer un poco lo que han aprendido con el doctor Salvador, y con todos en realidad. Se viene un curso de Constitución que está dirigiendo la doctora Angélica, y se vienen varias cosas, así que entren al aula virtual, ustedes ya son parte de la casa, ¿no? Así que muchas gracias, ¿no? Y cerramos con eso, creo, Angélica. Sí, Una Manuel. consulta si se puede, por favor, si me permite, Manuel y Angélica. Según el cronograma, mañana tenemos el examen todo el día del 4.º módulo. ¿Y cuándo sería el examen final? Si es que nos pueden decir, por favor. Sí, claro, Héctor. Nos quedan 2 actividades. La primera, como bien lo has dicho, el día de mañana, la evaluación modular de 4 y el examen final, que es el día martes 4 de julio. Igual está disponible durante todo el día. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Pues repasen, que les vaya muy bien en los exámenes y igual seguimos enviándoles y comunicándoles los últimos detalles de esta la parte final del curso por el aula virtual y por el WhatsApp. Muchas gracias por su acompañamiento. Sí, antes que terminemos, Angélica, solamente una precisión, un detallito. Cualquier consulta que tengan, yo sé que varios de ustedes me escriben directamente al correo, tengo un problemilla con mi correo electrónico, así que cualquier cosa le escriben a Angélica, agrande@jne, ¿no? Y él me lo reenvía y yo ya veo la manera de resolver las dudas, ¿no? Recuerden que si necesitan conversar algo, ver algún tema, igual, ¿no? Por el aula virtual o directamente con Angélica. Eso es todo. Bueno, disculpen la molestia. Sí. En el módulo 4, en la sección 12, no están las diapositivas, las últimas diapositivas del doctor. A ver, déjame ver. Ya, no te preocupes. Ahora mismo me encargo de que la vayan a subir. Otra pregunta importante, en cuanto al tema, el examen final, van a venir todas las diapositivas, todo lo que hemos avanzado, todos los videos, todo. ¿Cómo es, cuál va a ser la temática respecto al examen final?
Y es básicamente en base a las lecciones, a las 2 lecciones que hemos recibido. Y como fuente principal, las grabaciones de las clases que hemos tenido. Tienen también las relatorías, por si quieren, digamos, tener una visión sintética. Tienen los PPTs. Y en principio son esas las fuentes. Sí, una pregunta, buenas noches, disculpen antes de culminar. ¿Hay la posibilidad de una recuperación de nota de pronto si es que no se dio algún examen de algún módulo? Gracias. En caso alguno de ustedes haya tenido un tema que sea justificable, ¿no? O sea, si me dicen de que no pudieron dar el examen porque ese día fueron de fiesta, o sea, esa no es una justificación, ¿no? Pero si hay una justificación, es objetiva, una reunión, algo que tiene que ver con el trabajo, con sus funciones, tema de salud, evidentemente podemos habilitar la opción, ¿no? La oportunidad. Gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero que nos sigamos viendo pronto, ¿no? Muchas gracias, doctora Delia. Y recuerden que esta ha sido también una oportunidad para conocerse entre personas, entre seres humanos, grupos humanos, ¿no? Y que podemos intercambiar conocimientos y justamente apuntar algo que busca la democracia, horizontalizar el diálogo, ¿no? Evitar pensar de que existen jerarquías y todo eso. Solo eso. Un abrazo a todos, cuídense.